Este puerto no debía existir. No porque faltara dinero, ni porque faltara voluntad política, sino porque el lugar simplemente no lo permitía. En esta costa del Caribe colombiano, el mar no es profundo, el suelo no es estable y las corrientes no perdonan errores. Aquí, construir un puerto tradicional era una mala idea, y aún así, alguien decidió intentarlo. Puerto Antioquia nació con una pregunta incómoda desde el primer día: ¿cómo construir una infraestructura de clase mundial en un sitio donde los barcos ni siquiera pueden acercarse a la costa? La respuesta no fue sencilla y tampoco fue segura, porque si un solo cálculo fallaba, si el mar ganaba una sola batalla, el proyecto completo podía quedar inutilizable durante décadas. Antes de mover un contenedor, antes de ver grúas o buques, hubo que enfrentar algo mucho más complejo: la geografía, la física y el límite real de la ingeniería. Hoy, en Código América, vamos a entrar dentro de esa decisión, no en los discursos, no en las promesas, sino en la ingeniería real que llevó un puerto donde técnicamente no debía haber nada y que aún así cambió el futuro de toda una región. El mayor problema de Puerto Antioquia no estaba en el diseño ni en la inversión, ni siquiera en la logística, estaba en la costa. A diferencia de otros puertos del Caribe, esta franja del litoral colombiano tiene una limitación crítica. El mar no es lo suficientemente profundo. Los grandes buques necesitan calado, necesitan profundidad para maniobrar, atracar y operar con seguridad. Aquí, simplemente no la había. Si los barcos se acercaban demasiado, corrían el riesgo de encallar. Y un puerto, donde los buques no pueden llegar, no es un puerto. Durante décadas, esa limitación mantuvo a la región aislada de las grandes rutas marítimas, no por falta de intención, sino por una realidad física imposible de ignorar. Tragados masivos cerca de la costa no eran una solución sostenible. El fondo marino, las corrientes y los sedimentos harían que el problema regresara una y otra vez. La geografía había puesto una condición clara: o se aceptaba el límite, o se encontraba una forma completamente distinta de construir si se quería competir en serio a nivel internacional. Con ese escenario, las opciones eran pocas y ninguna era cómoda. Se podía aceptar la limitación de la costa y resignarse a un puerto pequeño, poco competitivo, con barcos medianos y alcances limitados. O se podía tomar una decisión mucho más arriesgada. La alternativa era simple de decir, pero extremadamente compleja de ejecutar: llevar el puerto hasta el mar. No un muelle extendido, no una solución temporal, sino una plataforma portuaria offshore, capaz de operar grandes buques donde sí existía profundidad suficiente. Eso implicaba algo nunca antes hecho a esta escala en Colombia: construir varios kilómetros mar adentro y conectar esa infraestructura con tierra firme de forma permanente. El costo se disparaba, la complejidad técnica también, y cualquier error ya no sería corregible con facilidad. Una vez tomada esa decisión, no había marcha atrás. Si el cálculo fallaba, si la estructura no resistía, el proyecto entero quedaba comprometido antes incluso de comenzar a operar comercialmente. Tomada la decisión de llevar el puerto mar adentro, apareció el siguiente problema: ¿cómo conectar esa plataforma offshore con tierra firme de forma segura y permanente? La respuesta fue tan ambiciosa como arriesgada: un viaducto marítimo de más de 4 kilómetros sobre el mar Caribe. Este viaducto no es solo un puente, es la columna vertebral de toda la operación portuaria. Por aquí circularán todos los días contenedores cargados, graneles, equipos pesados y sistemas logísticos que no pueden detenerse. Cada tramo fue diseñado para resistir oleaje constante, corrosión salina, cargas dinámicas y una operación continua las 24 horas del día. El ambiente marino es uno de los más agresivos para el concreto y el acero. Un error en los materiales, en los apoyos o en las cimentaciones habría significado fallas estructurales prematuras. Por eso, la ingeniería detrás del viaducto exigió estudios detallados de corrientes, comportamiento del oleaje y respuesta estructural a largo plazo. Aquí no había margen para improvisar. Cada metro del viaducto fue calculado para durar décadas, porque una reparación en medio del mar no es sencilla, ni barata, ni rápida. Si esta estructura fallaba,
el puerto quedaba aislado y todo el proyecto perdía sentido antes siquiera de empezar a mover carga real. Construir el viaducto era solo parte del problema. El verdadero reto estaba debajo del agua, porque un puerto no funciona solo con estructuras visibles, funciona con profundidad. Puerto Antioquia fue diseñado para recibir buques de gran tamaño, similares a los que operan en los principales puertos del Caribe. Y esos barcos exigen un calado preciso. 1 metro menos de profundidad puede significar restricciones operativas. Un error mayor puede significar un puerto inutilizable. Aquí el fondo marino no es estático. Las corrientes mueven sedimentos, modifican el relieve y cambian las condiciones con el tiempo. Por eso el dragado no fue una acción puntual, sino un proceso planificado, medido y monitoreado constantemente. Cada intervención exigió estudios oceanográficos, análisis del comportamiento del fondo y control permanente de los niveles de profundidad. En este tipo de infraestructura no existe el margen de después se corrige. El mar no da segundas oportunidades cuando se trata de grandes obras portuarias. Puerto Antioquia no fue concebido como un puerto tradicional. Desde el inicio, su diseño respondió a una lógica distinta. Hoy, los puertos no compiten solo por tamaño, compiten por velocidad, precisión y confiabilidad. Por eso, esta terminal incorpora tecnología pensada para operar de forma más inteligente, sistemas de control digital, gestión logística integrada y procesos diseñados para reducir tiempos. Cada movimiento de carga está planificado. Cada operación busca minimizar errores, reducir congestión y optimizar el uso de la infraestructura. La automatización no reemplaza la ingeniería. La potencia permite operar de forma continua, con mayor previsibilidad y con menos margen para fallas humanas. En un contexto global donde los retrasos cuestan millones, la eficiencia deja de ser un lujo y se convierte en una condición básica para competir. Puerto Antioquia fue diseñado entendiendo esa realidad. Un puerto moderno no solo debe resistir el entorno, debe moverse más rápido que él para no quedar fuera de las grandes rutas comerciales. El mar no fue el único desafío. Puerto Antioquia se construyó en una de las regiones más complejas del país, Urabá. Aquí, la ingeniería tuvo que enfrentarse a alta humedad, lluvias intensas durante buena parte del año y suelos con comportamientos difíciles de predecir. Trabajar en estas condiciones exige planificación extrema. Los cronogramas no dependen solo de la técnica, sino del clima. Cada fase de la obra tuvo que adaptarse al entorno, no al revés. Además, la zona cuenta con una biodiversidad sensible. Eso obligó a realizar estudios ambientales detallados y a ajustar métodos constructivos para reducir impactos. Hoy, la ingeniería moderna ya no se mide solo por lo que construye, sino por cómo lo hace. En Puerto Antioquia, avanzar significó tomar decisiones constantes: cuándo detenerse, cuándo modificar procesos y cuándo priorizar la estabilidad del territorio sin comprometer la viabilidad del proyecto a largo plazo. Cuando se observa Puerto Antioquia en perspectiva, queda claro que este proyecto no fue pensado para competir a nivel local. Su diseño offshore, su calado, su viaducto marítimo y su enfoque tecnológico lo colocan en la misma conversación que otros puertos modernos del Caribe y Centroamérica. Aquí no se apostó por una solución mínima, se apostó por una infraestructura pensada para décadas. Mientras muchos puertos crecieron adaptándose sobre la marcha, Puerto Antioquia nació con estándares internacionales desde el primer plano. Eso cambia la ecuación logística del país, reduce tiempos, acerca mercados y conecta a Colombia con rutas que antes parecían lejanas. Este proyecto no busca llamar la atención, busca competir, y en esa competencia regional, la ingeniería es la que marca la diferencia cuando se piensa a largo plazo. Puerto Antioquia no es solo concreto, acero y maquinaria. Es el resultado de decisiones técnicas difíciles, de ingeniería llevada al límite y de una visión que entendió que el futuro del comercio no se improvisa. Sin el viaducto, el puerto no funcionaría. Sin el calado correcto, los buques no llegarían. Sin planificación ambiental, la obra no habría sido viable. Aquí, cada elección tuvo consecuencias reales. Este proyecto demuestra algo clave. El desarrollo no depende solo de la ubicación, depende de la capacidad de resolver problemas complejos. Puerto Antioquia no solo desafió al mar, desafió la idea de que en Colombia no se pueden construir obras de clase mundial. En Código América contamos las historias detrás de las megaobras que están transformando el continente. Si quieres entender cómo la ingeniería define el futuro de América Latina, suscríbete al canal, dale like y activa la campana, porque las grandes obras no solo se construyen, se deciden mucho antes de existir.